Bienvenido al lugar donde opinan los expertos. Hoy contaremos un podcast en Contando un Podcast. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos en su programa Contando un Podcast con su servidor Paulo Pascasio Jiménez. En esta ocasión tenemos a un invitado especial, un invitado de lujo, que la verdad ahora sí que cuentan con diversos cursos y diplomados y nos va a comentar sobre el tema de la ética del asesor de negocios ante la fiscalización. Antes de iniciar, el maestro cuenta con la licenciatura en Contaduría Pública, diplomados en Derecho Fiscal e Impuestos, así como las normas de información financiera y defensa fiscal. También es maestro en Derecho Fiscal y maestro en Impuestos. Es asesor financiero y tributario en la firma ACL México Asesores Tributarios y participa con diversos temas. Muy bien, estimado maestro, ¿qué nos puede comentar sobre la ética profesional que hoy en día la verdad que le han dado un poco de responsabilidad al contador público y sobre todo también que viene este mes lo que es el contador público y además también ahora sí que anteriormente no le tomábamos mucha relevancia a esa profesión, inclusive actualmente existen empresas que menosprecian al contador público, lamentablemente, pero sin embargo nosotros somos responsables de ver el patrimonio empresarial. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Pues es primero un gusto saludarte como siempre, agradecido con la invitación que nos hace llegar esta capacitadora a través de ti, CAFIL México, que nos ha invitado, agradecemos mucho la invitación y por supuesto que vamos a platicar un poco de lo que es la cuestión contable y la ética en el mundo de los negocios, ¿no? Que en sí, pues yo creo que inicialmente tendríamos que tocar en sí qué es la ética, ¿no? Porque la ética tiene su razón de ser o su origen del griego ethos, ¿no? Que es hacer las cosas bien o el uso de las costumbres y todo eso, como bien mencionas, pues se ha demeritado mucho en esta cuestión de la contaduría pública, ¿no? Por ahí comentaban algunos compañeros que se habían dejado de lado el código de ética, que si bien es cierto, la contaduría es una de las licenciaturas que tiene un código que seguir. Entonces, prácticamente se había hecho un lado, sin embargo, hace 6, 8 años se retoma esta parte. Incluso me tocó ver a un ponente que dijo, bueno, pues me invitaron y cuando me hacen la invitación, dice, pues ¿quién va a ir? Porque nadie llega, nunca van. Y dijeron, no, es que ya no es si quieren ir, ahora ya es obligatorio, ¿no? Entonces, forma ahora sí parte de la norma de educación profesional continua del contador público, que ha hecho una buena labor los colegios de contadores públicos, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es quien emite ese código de ética. Y entonces, pues es decir, hoy en día el contador está regulado en esa parte, incluso hay sanciones en caso de que su actuar no fuera conforme a este código. Y en los negocios es, pues sí, muchas empresas demeritan los servicios del contador público, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se ha hecho mucho, pues que anteriormente decían, bueno, el buen contador es el que te dice 2 más 2 es cuánto quieres que sea, ¿no? Entonces, no era una cuestión ética, era una cuestión de más que nada servir a modo del contribuyente o del cliente en específico, y no de realmente realizar las acciones que debería hacer el contador público, la forma correcta de determinar las contribuciones o de hacer los negocios, ¿no? Entonces se maquillaban y todavía se sigue maquillando estados financieros. Entonces esa es una cuestión que hoy en día pues se regula a través del código de ética, a través de las normas de información financiera. Y hoy en día también nos regula, pues de cierta forma, el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, ahí yo considero que hay que hacer una separación de lo que es la ética y de lo que es legal, porque la ética es una cuestión proactiva y la cuestión legal es una cuestión coactiva, ¿no? Que nos obliga, y si no, pues hay sanciones de otro tipo, ¿no? Entonces habría que tener muy en claro esa parte, que la ética es una acción personal de saber qué es el deber ser
que viene de una corriente filosófica del deber ser y no realmente de una cuestión legal del lo tengo que hacer, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Inclusive hay algunos que involucran el tema de la moral, ¿no? Así es. Ahora sí que varios autores y profesionistas también dicen que la ética debe estar a la par que la moral, ya que pues ahora sí que si bien es cierto, el colegio de contadores es el que emite el código de ética, pero sin embargo también uno como persona sabe lo que hace. Y ahora sí que también mencionabas, es algo muy importante, al saber hacer lo que hace, pues debe saber también que tiene consecuencias legales y tanto fiscal e inclusive penal, ¿no? Así es. Que la autoridad ahorita ya lo está retomando hoy en día con eso de la figura del asesor fiscal que tiene que pasar reportes a las autoridades, e inclusive las propias autoridades dicen, bueno, pues si hay una empresa que está haciendo disturbios, pues denúnciala, ¿no? Y si no lo haces, pues vas a tener una responsabilidad fiscal o penal. Entonces, ahora, ¿qué tan importante sería el que ahora sí que también para que lo tomen en cuenta los jóvenes, el futuro de México, los universitarios, qué tan importante sería que la ética lo llevaran a los negocios, ¿no? Fundamentalmente, porque como tú mencionas, eh, hay operaciones, como en el caso de estados financieros, que lo siguen maquillando. Sin embargo, pues también uno desconoce el tema de ello y sobre todo también el hecho de que lo desconozcan, pues también tiene ciertas repercusiones, porque inclusive está en diversas leyes que el conocimiento de la ley no te exime de su incumplimiento, ¿no? ¿Qué nos podrías mencionar, mi estimado maestro? Mira, ahí lo que bien comentas de la cuestión legal o las consecuencias que pudiera tener, pues siempre ha estado, si ponemos atención en la NIFA 7, pues ahí nos establece la responsabilidad de los socios o accionistas y de la información que deben contener los estados financieros. Entonces es muy claro, nos dice, bueno, si tienes alteraciones en esa información que tú estás proporcionando a los usuarios de la información financiera, pues hay sanciones que pueden ser punitivas, ¿no? Y eso ya sabemos que punitivo es que hay un castigo, ¿no? Entonces, habría que valorar muy bien la cuestión de, como es la moral, la ética, el buen ciudadano, ¿no? Las buenas costumbres, de poder decir, pues, no hago estados financieros alterados, porque tengo pasión por lo que hago, tengo la convicción, ¿no? Eso podría ser a los jóvenes, nosotros no estamos tan jóvenes ni tan viejos, pero un buen quehacer es hacer las cosas bien, dar buena información al contribuyente. ¿Por qué? Porque eso trae una consecuencia posterior de que si tú le mientes a un contribuyente o a un cliente tuyo y le das estados financieros alterados, o posibles futuros inversionistas, o posibles proveedores, o posibles clientes, puede ser que esa empresa quiebre, ¿no? Incluso ya pusiste en riesgo el patrimonio de ese empresario, y suponiendo que fueran proveedores que le otorgan créditos y ese contribuyente no tiene la capacidad para poder pagar esos créditos de forma posterior, pues estás afectando al contribuyente principal, que sería tu cliente, a los proveedores que podrían tener que hacer acciones legales para poder recuperar esa cobranza, y entonces todo esto tiene que ver con la economía, ¿no? Entonces puede ser que afectes, ¿no? Porque ya sonaba el caso Enron, caso Parmalat, ¿no? Alteración de estados financieros, y pues quiebran grandes firmas. Entonces es una responsabilidad contigo, con el empresario, con los usuarios de la información y con la economía nacional o global, ¿no? Entonces no es una cuestión tan sencilla de poder decir, pues lo altero y luego ahí vemos cómo le hacemos, o hay que ver al contribuyente cómo le hace. Es una cuestión, como bien considerabas, de la parte moral, primero personal, estar convencidos de que ser contador pues es una buena profesión desde mi punto de vista, ¿no? A mí no me va mal, gracias a Dios. Entonces tenemos buenos clientes, nos recomiendan, sobre todo eso, que si quieres trascender un poco, pues obviamente el camino no es tan fácil,
pero si haces las cosas lo mejor posible, pues poco a poco vas a ir dando saltos en esta profesión, y son los mismos clientes los que dicen, no, pues allá hay algo bueno, ¿no? Y te recomiendan y hacen cosas, y habrá también quien te juzgue, porque a veces no haces lo que ellos quieren, pero pues estás cumpliendo contigo mismo, puedes estar tranquilo de que no has cometido ninguna falta a la moral, por así decirlo. Estás ayudando a la economía local o global, en su caso, si corresponde, y creando empresas que estén más fortalecidas. Así es. Otro también que importa mucho, es, ahora sí que independientemente del asesor o contador público, pues también es de que el empresario, emprendedor o contribuyente ponga algo de su parte, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que ahora sí que he escuchado, inclusive también conforme a mi experiencia me ha pasado que atentan contra la ética moral el contador, ¿no? De que, oye, conta, écheme la mano, ¿no? Vamos a hacer esto porque quiero pagar menos impuestos, vamos a evadir el fisco. Sin embargo, pues se aplica mucho en el sentido de que la palabra de que se puede, pero no se debe, ¿no? Okay. Entonces, ahí entra también esa responsabilidad del asesor o del contador. Sin embargo, hoy en día también, y que he visto, es de que ya están empezando a realizar contratos por servicios profesionales. De cierta manera, pues es un blindaje tanto para el propio contador, porque es una responsabilidad legal, como bien mencionas, mi estimado maestro, como también para el empresario que sepa cuál es los servicios y la responsabilidad del contador, y en su caso también pues el que rige en todo momento en cualquier situación legal que presenten con las autoridades sería un contrato de servicios profesionales de por medio. Así es, pues sí, como bien lo mencionas, yo creo que hay que estar protegidos ambas partes, ¿no? Ujú. Porque en muchos casos, digo, nos ha tocado conocer un montón de clientes que a veces llegan con problemas que a veces son ocasionados por el contador, ¿no? O a veces por el mismo empresario, cuando el contador cede mucho a las peticiones del empresario, y no es que se vaya uno a pelear con todos los empresarios, ¿no? No podemos hacer eso, ¿no? Sino que simplemente es llegar a buenos acuerdos y establecer los alcances de los servicios que se están proporcionando. ¿Por qué? Porque, digo, me ha tocado ver a clientes que llegan ya con problemas de no pago de impuestos, de auditorías ya casi a finalizar, y ya viene el oficio de observaciones o lo que corresponda en el tipo de facultades de comprobación que esté ejerciendo la autoridad. Entonces es ahí también del contribuyente tener una responsabilidad, o como se llama, o como es normalmente, ¿no? Pues decir, que el empresario también tenga una ética empresarial y un compromiso con la sociedad. Es decir, sí, obviamente hay opciones para poder eficientar los recursos de las empresas a través del pago correcto o el pago de un cumplimiento adecuado en materia tributaria, ¿no? Sin embargo, pues no dejar de lado todo eso, y irnos y dejar al contribuyente en manos del fisco a tabla, que haga lo que quiera con el contribuyente. Por eso somos asesores, y también reconocer cuando no se tiene la capacidad suficiente, pues decir, ¿sabes qué? Mejor busquemos a otro especialista que nos ayude, ¿no? Entonces, para tener claro esa parte, lo que pasa es que a veces el contribuyente también dice, no, pues tú eres mi asesor y tú haz todo, pero no somos todólogos, eso hay que tenerlo muy claro, Exacto. ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues esto es materia laboral, conocemos, pero sin embargo hay un especialista, ¿no? Entonces, tener claro esa parte, que hay que hacer equipos y a veces apoyarnos de otras disciplinas para poder llevar a buen puerto al contribuyente. Muy bien, mi estimado maestro. Otra fundamental que hay que tomar en cuenta es de que el contador público pues debe de estar actualizado hoy en día, porque existen muchas reformas fiscales que las autoridades han emitido. Sin embargo, el hecho de que esté actualizado el contador no quiere decir que haga bien su chamba. En ese sentido, pues entra la responsabilidad del asesor que habla el Código Fiscal de la Federación. ¿Qué me puede comentar, mi estimado maestro? Así es, pues mira, pues ahí es un terreno muy árido, en el que yo te puedo decir que pues gracias a capacitadoras, ¿no? Como Cafil México, que hoy nos invitó. Entonces,
es importante estar actualizados, ¿no? No solamente por o sea, primero es por convicción, ¿no? Porque pues hay gente, digo, hemos visto hoy en día muchas capacitadoras y algunos costos muy accesibles que anteriormente, o esto fue gracias a la pandemia, antes de la pandemia, pues los costos de capacitación eran un tanto más elevados y algunos, digo, a nosotros también nos ha tocado dar cursos o compartir experiencias con contadores y nos decían, no, pues el costo está muy elevado, ¿ok? Y luego les bajas el precio por la pandemia y pues tampoco quieren, ¿no? Entonces es una cuestión de convicción primeramente, adicional por profesionalismo y otra por seguridad hacia tus clientes. Y obviamente que entre más capacitado estés, pues vas a poder darme un mejor servicio, tener mejores clientes y cobrar mejor. O sea, digo, si nos ponemos en la parte de que debe uno estar motivado, pues esa que sea una de las formas de motivarse, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí es muy importante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el, el empresario, Ujú. pues siempre busca referencias. O sea, es un empresario, es un hombre de negocios, va buscando hacer una buena inversión, ¿no? Entonces, va a buscar entre las mejores opciones que tenga, no sé, tal vez en su localidad, en su entidad federativa o a nivel nacional, y pues hay que estar actualizados para poder brindar ese servicio. Sin embargo, como te comentaba hace rato, o sea, estar actualizados o capacitados de cierta forma, o conocer las diversas modificaciones y leyes que salen, pues ahora sí que a cada rato, es importante que el contador también reconozca que estar actualizado, que conocer algunos temas de materia tributaria, no lo hace un todólogo, ¿no? Y también el empresario entender eso de que no es un todólogo, porque luego nos metemos a terrenos que no nos corresponden y en lugar de solucionarlo, pues hacemos más grande la bola de nieve, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Si es importante, es muy importante, ¿no? Que se tome esto en cuenta desde, digo, desde la cuestión universitaria, ¿no? Ahí también a mí me ha causado, en algunas ocasiones he impartido clases en algunas universidades y me ha tocado escuchar alumnos que dicen, es que el otro maestro dice que hay muchos contadores, que para qué estudiamos contaduría, ¿no? O sea, Sí, sí. pues para empezar, digo, si ese maestro no es feliz con la contaduría, pues mejor que se cambie, ¿no? Entonces, hay que tener, digo, cuestiones de convicción, luego de disfrutar lo que uno hace y posterior, pues ahora sí, transmitir y hacer las cosas bien con tus contribuyentes, ¿no? Con los clientes. Así es. Y sabes que no he visto en la actualidad y a lo largo también de estos años es cursos de ética profesional. O sea, sí hay mucho de fiscal, laboral, corporativo, pero nos hace falta esa parte de ética. Lo estamos tomando ahora sí que a un lado, ¿sí? Cuando también nos puede servir para brindar un mejor servicio. E inclusive, pues ese mejor servicio pues el propio contribuyente o empresa va a saber qué clase de profesionista es el que está contratando, ¿sí? O Así es. inclusive hasta en las universidades, como bien habías mencionado, y que hay memes, ¿no? De que está enseñando el maestro y dice, no, pues ya enséñanos a lavar dinero, que es lo más común. Pero sin embargo, no es, ahora sí que, ¿para qué nos sirva esa preparación? Sino qué podemos hacer con esa preparación para no caer en una responsabilidad legal que tanto pueda llegar a perder el patrimonio de la empresa como del propio asesor. Así es. Sí, lo que bien comentas en cuestiones de lavado de dinero, pues es una cuestión que parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Entonces, pues muchos contadores, pues, o sea, van sobre eso, ¿no? Como te digo, cada quien encuentra su motivación en Sí. lo que quiere, pero me ha tocado contribuyentes o contadores que dicen, pues, vamos a lavar dinero, ¿no? Pongamos un despacho, ¿no? Y vendamos facturas, y hay un montón. ¿No? Este, entonces ahí es una cuestión ética, moral y de persuasión, de convicción propia, de poder decir, pues todo se puede hacer, no necesitas meterte a cosas que no son correctas y discernir entre lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo legal y lo ilegal y también si hay cuestiones que te pueden llevar a la sombra, ¿no? Entonces,
tener muy en cuenta eso y conocer las diversas disposiciones legales y sobre todo, como bien comentas, estar atentos al código de ética del contador público, y yo te recomendaría o os comentaría también el código de mejores prácticas corporativas. Si observas los dos, es un portafolio de servicios que puedes ofrecer, ¿no? Entonces, te habla de corporativo, de todo, que con las alianzas especializadas, pues yo digo que vendes todo, ¿no? Exactamente. Ahora sí, bueno, me comentabas ahorita que vas a tener, próximamente invitado al doctor Rubén Santillán, y digo, parafraseando lo que él comenta, a veces el fiscal es como el puerco, ¿no? Se vende todo, ¿no? Entonces, nada más hay que saberlo enfocar, hay que saber, encontrar al adecuado, al socio adecuado, el especialista para poder brindar ese servicio, y pues obviamente pues tener alianzas corporativas, alianzas financieras, alianzas de litigio, alianzas en todos los tipos, ¿no? Sin que desconozcas, pero tampoco que te metas a terrenos que no son los tuyos, ¿no? Entonces, son alianzas de negocios, porque recordemos que un despacho también es una empresa Sí, y también hacemos negocios. Entonces, el punto es tener claro eso, que obviamente un despacho es una asesoría, pero también es un empresario, ¿no? Que brinda un servicio, ese es tu producto. Entonces, si tienes un buen catálogo de servicios, pues puedes hacer muchas cosas con las alianzas necesarias, ¿no? así es. Y siempre también lo he comentado, ¿no? Bendita la contaduría, porque en el sentido de que se puede ir a diferentes ramas. Encontramos en materia laboral, fiscal, financiera, corporativa, ¿sí? Pero, como tú bien mencionas, maestro, debemos de asignar, por así decirlo, tareas, ¿no? Y siempre lo he dicho, zapatero a tus zapatos, Así es. ¿sí? Porque si no sabes del tema y solo por ahora sí que tomar el asunto o el caso, vas a salir perjudicado, y sobre todo también el que mucho abarca poco aprieta, Así es. ¿sí? Entonces debemos de tomar eso en cuenta, y sobre todo también algo muy importante que no se, ¿cómo le diré? No se ha visto hoy en día, es de cómo debe actuar el asesor o el contador ante las autoridades fiscales, Así ¿sí? es. Porque a veces en vez de ayudar, perjudicamos al contribuyente, ¿no? En Así el es. sentido de que si la autoridad te dice, ¿sabes qué? Mira, quiero revisar tal documentación, no sé, comprobantes fiscales. Y el asesor dice, ¿sabes qué? Lo perdí, lo quemé, me lo destruyeron, se lo comió mi perro, ¿sí? Y eso, de cierta manera, la autoridad lo considera como un acto de rebeldía, Así es. ¿sí? Y ese acto de rebeldía al final perjudica al contribuyente. Así es. Bueno, sí, en esa cuestión, pues habría que estar muy atentos a todo lo que hoy en día tenemos y también a las cuestiones tecnológicas, ¿no? Como bien comentas, anteriormente se daba mucho ese supuesto, ¿no? De que digo, aquí pasó en muchas empresas, cuando pasó un huracán, muchas empresas perdieron su contabilidad por azares del destino, ¿no? Empresas que, pues, económicamente están bien posicionadas, y pues quién sabe, algo había, ¿no? Así como el llamado bomberazo que le decían, ¿no? Pues hay que aprovechar hacían leña del árbol caído, ¿no? Entonces aprovechaban de la situación, y pues muchas empresas llegaron a crecer mucho a través de que se perdía la información, justificaban, y pues aparentemente no pasaba nada. Sin embargo, pues hoy en día la autoridad fiscal pues tiene todos los elementos para, ahora sí, allegarse de la información. Sin embargo, lo que comentas, en la atención de facultades de comprobación, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque en lo general el contribuyente, cuando tiene actos de molestia de la autoridad fiscal, no busca a una persona especializada, no busca al experto en esa parte, sino que es bueno, ¿no? Muchas empresas tienen su área de contaduría, su área de fiscal a modo, ¿no? Entonces, y como pues son dependientes, en muchas de las cuestiones está en juego su mismo empleo. Y hay empresas que ni siquiera capacitan a su personal, ¿no? Nos ha tocado, y llegamos y les empiezas a hablar de temas, y todavía te dicen el YETU, ¿no? El YETU pues ya murió hace mucho tiempo. Entonces,
te comentan temas que ya no son, y, y esa gente es la que está atendiendo a veces los actos de molestia de la autoridad fiscal, y cuando tú llegas ya como asesor, pues dices, no, pues ya hicieron pues un mole de todos los chiles, ¿no? Menos de lo que correspondía. Pero sí es muy importante que el empresario también tenga ese conocimiento o esa eh, pericia de decir, ¿sabes qué? Pues sí, mi personal me ayuda a sacar la contabilidad, me ayuda a hacer algunas cosas, pero no son especialistas, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces hay que reconocer las capacidades y la formación que está proporcionando ese empresario hacia su personal, y también hay que reconocer que muchos empresarios sí le invierten a la capacitación en esas áreas, y pues hay contadores internos muy buenos también que a veces dices, ah, pues, ¿qué haces aquí, no? Te deberías independizar. Pero sí es muy válido la cuestión del empresario, siempre trata de economizar, sin embargo, a veces por economizar, pues salen Pero, pagando más de lo que saldría el costo de un asesor. y fíjate que en ese caso, yo tuve ahora sí que una experiencia sobre ello, que antes de conocer a un contribuyente, pues tenía un detalle con un problema con las autoridades fiscales. Y cuando se empiezo a ver el asunto, pues el contador anteriormente había destruido, ocultado la documentación, ¿no? Y me puse a pensar, aparte de la tragedia que le ocasionó, me puse a pensar, bueno, se supone que el profesionista sabe esa conducta que hizo, ¿sí? Y eso se deriva a través de su ética. Si yo sé, ahora sí que el objetivo del código de ética es apoyar al cliente, ¿sí? Pero si yo sé que eso lleva a un gran problema, pues él mismo lo ocasiona, ¿sí? Entonces es muy importante, como tú dices, que las empresas inviertan en capacitación, ahora sí que a todo el personal, ¿no? No solo el contador, todo el personal, para tener una mejor estructura corporativa. Así es. Porque ¿qué pasa? Inclusive que tienen la mentalidad de algunos contribuyentes, es que mi empresa es chiquita, no es pequeña, no es una pyme. Sí, pero sin embargo, el que sea una pyme no te exhibe de que cumplas con tus obligaciones fiscales, y sobre todo también, a pesar, y también que siempre lo he dicho yo, sea pyme, grande, corporación, debe de tener un blindaje patrimonial Así en es. todos los ámbitos, como ya lo he dicho anteriormente, pues aquí abarcamos laboral, financiero, mercantil, corporativo, inclusive hasta penal, existe el penal fiscal, ¿no? Así es. Para que no lleguen a perder su patrimonio. Así es, inclusive como lo mencionas, en la parte penal fiscal, pues hasta la libertad, ¿no? Entonces, Exacto. pues sí hay que estar muy al pendiente en todos estos cambios, que sí son muchos, Ujú. siempre a veces nos gana el tiempo y quisiéramos absorber todo, pero sin embargo a veces, pues sí, va más rápido la autoridad fiscal que nosotros, sin embargo hacemos la lucha y tratamos de ir a la par, o incluso a veces pues tenemos otras cosas que hacer, informarnos de otros, hacer derecho comparado para ver cuál es la intención, inclusive cuando sale el paquete económico, pues muchas de las veces cuando viene un paquete económico, pues, ley de ingresos, presupuesto de egresos de la federación y las diversas leyes que se van a modificar, pues son tomadas de otros países, ¿no? O de recomendaciones de la OCDE, o de el otro país lo hizo y funcionó, entonces vamos a ver si entramos dentro de los supuestos, y a veces se copia y pega mal pegado, ¿no? Entonces, ahí es analizar esos supuestos, ver cómo está funcionando en otro país y tener ya un antecedente para cuando nos toque y llegue, pues ya estar un paso adelante, por así decirlo. Así es, mi estimado maestro. Bien, ¿qué nos puedes recomendar con tu trayectoria que has tenido a lo largo de estos años? Ahora sí que la contaduría pues ha ido evolucionando a lo largo de estos años. Y fíjate que te voy a comentar algo que igual vi, ¿no? Gracias a Dios he visto de todo un poco, y sobre todo de tanto me suceden a mi persona como también veo a otros profesionistas, y de eso aprendemos, ¿no? De los errores. Fíjate que antes de plantearte esta pregunta, este, me di cuenta que cuando salió
lo que son la tecnología, la contabilidad electrónica que se debería de llevar en medios electrónicos, muchos de los contadores, lamentablemente, pues ya, ¿qué les diré? De la tercera edad, ¿no? Em, Ahora sí que se opusieron a ese cambio, ¿no? Sin embargo, pues ahora sí que lo llevaban en papel. No me tocó todavía esa parte, pero como lo llevaban todavía en hojas verdes ahora sí que se opusieron a ese cambio, también salieron perjudicados en el aspecto de que no se quisieron ni actualizar y mucho menos estar enfrente de un software, que eso implica estar en una computadora, ¿no? Sí. Y debemos saber aprovechar esas herramientas que de cierta manera es un medio, una facilidad para que el contador maximice sus operaciones y pueda brindar un mejor servicio. Sí. Sí, sí, lo que comentas es muy importante siempre estar actualizados, ¿no? La autoridad pues tiene nuevos requerimientos de forma constante, pues hemos venido ahorita con la cuestión del CFDI 4.0 con nuevos nodos que piden nuevos datos, que anteriormente ya los traía, se los Sí. quitaron y ahora dice mi mamá que siempre sí, ¿no? Pues sí, hay que estar siempre actualizados en materia fiscal en cuanto al conocimiento de las normas y también a cuestiones tecnológicas, ¿no? Que también hoy en día nos pide la autoridad fiscal, incluso pues por la pandemia salió una facilidad para renovar tu fiel, ¿no? Hay quienes pues no podían porque cuestiones de tiempo, de que se les canceló o se les venció a cierto tiempo que ya no aplicaba para poder renovarlo en forma virtual. Entonces, pues tener siempre al alcance la tecnología necesaria para poder acceder a los servicios que nos ofrece el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Que también a veces creo que estamos un poquito más nosotros, porque a veces se cae mucho la página, pero bueno, ahí también estar atentos y desafortunadamente a veces nos toca pues desvelarnos, ¿no? Para rastrear una cita, para hacer algún trámite, para presentar alguna declaración, que no se caiga el servidor y hacer muchas cosas, ¿no? Pero para poder cumplir en tiempo y forma. Y pues eso es lo que corresponde, ¿no? A la cuestión de estar actualizados en esas dos áreas. ¿Qué recomendaciones harías, mi estimado maestro, para tanto los contribuyentes, los contadores, los que todavía están por salir de la licenciatura de contaduría y ahora sí que les espera una gran trayectoria con todos esos cambios? ¿Qué recomendaciones podrías dar sobre ética profesional? Ok. Pues mira, primero, pues yo creo que es muy importante estar convencidos de querer ser contadores, ¿no? Lo Lo fundamental. primero, porque he conocido muchas veces, no, es que mi tío es contador, mi papá es contador y por eso voy a estudiar contaduría. No, primero es estar seguro de lo que quieres ser, ¿no? Posteriormente a eso, pues que te guste, ¿no? Ahora sí que de la vista nace el amor, ¿no? Entonces, que estés convencido de que quieres hacer eso, de que te guste, de que te interese la materia contable, empresarial, administrativa, de seguro social, fiscal, o sea, Todo. realmente la contaduría engloba muchas áreas, incluso hasta llegas a conocer un poco del derecho, ¿no? Sin que te corresponda ser el que apliques inmediatamente, pero debes de tener las bases para poder hacer algunas cuestiones, ¿no? Entonces, primero es eso, estar convencidos y la otra, pues tener muchas ganas, porque es una profesión que también exige mucho y ser transparentes en cuanto a cuando tengas un trabajo que hacer con el cliente. Hay cosas que se pueden, hay cosas que no se pueden, ¿no? Entonces, muchas veces nos ha tocado que llegan con algunos despachos de otros colegas y nos dicen, no, pues es que allá me decían que sí se podía. Y es que yo alguna vez le dije que si no, pues me iba, ¿no? Pues no, pues ahora ya se fue, pero con un problema, ¿no? Y al Entonces, rato, ¿dónde recae esa responsabilidad, no? así Y es. ya no se sabe a quién echarle la bolita y esa culpa. E inclusive salió un meme de Spider-Man, ¿no? Están los tres de que ¿quién tiene la culpa? Tú. No fue TT, ¿no? Sí. Entonces, sí, es muy importante. Si no estás convencido de aceptar un cliente,
pues mejor no. Si el honorario que te están, que tú pediste y no te lo están dando y te están ofreciendo otro y no te conviene, pues mejor no, porque luego vas a salir perdiendo, poniendo y a lo mejor ni cumples con el cliente lo que necesita, ¿no? Entonces, ser muy claros y quiero una pregunta que yo dejaría al aire es, muchos clientes que paguen poco o pocos clientes que paguen mucho, pues ahí ya sería una cuestión de analizarlo, ¿no? Ver qué funciona, qué no funciona es lo que yo les puedo comentar. Y al empresario, pues también eh, que tome mucho en cuenta que lo que se está administrando son los riesgos de su patrimonio, ¿no? Y que crear una empresa, mantenerla y hacerla crecer no es cosa fácil y que ese patrimonio se ha generado a partir de una empresa o de las empresas que sean de grupo, si fuera el caso. Entonces ese patrimonio pues hay que conservarlo y conservarlo con una buena asesoría. Efectivamente, fíjate que como bien comentas, como bien comentas, yo le añadiría una cosa más en el sentido del contador, que sepa también conocer a su cliente, porque en algunas ocasiones puede decir el cliente, ¿sabes qué? Te voy a contratar, te voy a pagar bien, ¿no? Tus funciones van a ser, estas, ¿no? Vamos a facturar, a hacer facturas falsas, ¿no? Que hoy está mucho en día la compraventa de facturas, ¿sí? Pero uno como persona, bueno, va a decir, está buena la paga, pues le entro, no le entro, ¿sí? Porque pues ahí caeríamos en una responsabilidad legal, ¿sí? Sí, y sobre todo que pues ya es un delito, ¿no? O sea, Exactamente. ya es delincuencia de cuello blanco, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado en esas cuestiones y pues sobre todo ser, como comentábamos, ¿no? Ser transparentes y decir, ¿sabes qué? Pues se puede, no se puede, o a veces se puede, pero no se tiene que hacer o no se debe de hacer. Entonces hay que ser también muy cuidadosos en ese tipo de clientes o en ese tipo de propuestas, ¿no? Que muchas veces puede ser que te toque llegar de Sí. forma directa o indirecta, pero lo mejor es pues tener buenos clientes, asesorarlos bien y pues ejercer de la mejor forma posible. Y otra de las recomendaciones, ¿no? Por parte del empresario, viendo la otra cara de la moneda, pues es conocer su empresa y la parte legal que le corresponde, ¿no? La parte fiscal. Porque en algunas ocasiones me ha tocado de que conocen la parte financiera o inclusive la desconocen, al último lo termina conociendo el contador, Mm, pero no saben sobre sus obligaciones. así Están muy es. a la deriva, se preocupan más por el funcionamiento de sus utilidades a través de sus operaciones. Entonces, yo le he dicho a muchos empresarios que hoy actualmente todos deben de conocer cuál es el objeto de la empresa y sobre eso sus obligaciones fiscales también, porque el día de mañana que tengan un asesor, pues ya saben cómo transmitir esta información. Así es. Bien, mis estimados oyentes, estamos por concluir. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Cafil México en Facebook, YouTube e Instagram. Asimismo, también pueden acceder ustedes en la página oficial de Cafil México. Ahí hay una infinidad de cursos, mis estimados escuchantes. Ahora sí que hay en materia fiscal, laboral, mercantil y sobre todo también vamos a estar hablando de esos temas tan importantes y relevantes y vamos a estar abordando diversos temas. La verdad que no se imaginan hasta qué alcances podemos llegar en materia fiscal. Gracias por escucharnos, mis estimados oyentes, así como mi estimado maestro. Muchísimas gracias por su participación, se lo agradezco mucho. La verdad que fue muy importante ver ese tema de ética y sobre todo que lo tenga en cuenta y que lo aplique el profesionista, que eso es muy importante, es muy diferente que lo escuchen, ¿no? Y que lo sepan e inclusive que lo transmitan también, que es peor, pero que no lo apliquen es muy diferente. Así es, amigo. Te agradezco mucho la invitación y muchas gracias a Cafil México. Y espero pues que estar posteriormente platicar algún otro tema contigo. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Expertos en temas legales, fiscales y de negocios. En Contando un Podcast.